Bienvenidos a Matemática desde casa. En la clase de hoy vamos a hablar sobre las operaciones y problemas con números naturales. Los números naturales son aquellos que utilizamos para contar. Por ejemplo, podemos decir, tengo 2 hermanos, tengo 5 manzanas, tengo 8 gatos. 8 gatos es como mucho, ¿no? Entonces, el conjunto de los números naturales comenzaría a partir del 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ya podemos intuir que el conjunto de los números naturales tiene infinitos números desde el 1 en adelante. Veamos cómo haríamos para resolver operaciones básicas con números naturales. Supongamos que tenemos esa operación combinada, entonces lo que vamos a hacer antes de resolver es separar en términos. Recordemos que los términos lo determinan los signos más y menos, así que esta sería la separación correcta de términos en esta operación. Esto significa que lo primero que vamos a resolver son las multiplicaciones y divisiones que hay en cada uno de los términos. Siempre es bueno ir desarrollando hacia abajo y colocar el resultado de cada operación debajo de la misma. En este caso 5 por 3 es 15 y lo escribo abajo. Sigo con el menos, 12 dividido 2, 6. Y finalmente el 4, que no tiene nada, ninguna operación en este término, lo dejo como está. Finalmente ahora sí voy a proceder a resolver. Puedo resolver todo junto o bien puedo agrupar de a dos, siempre yendo de izquierda a derecha. Entonces supongamos, acá podría ser 15 menos 6, que me queda 9, bajo el 4. Y finalmente hago esta suma, 9 más 4, que me queda 13. Y ya habré resuelto la operación. Aquí tenemos otra operación. Normalmente uno, cuando se olvida de separar en términos, quiere hacer primero la suma y después la multiplicación, y ahí tenemos un error. No nos olvidemos entonces, separamos en términos. Entonces al número 5 lo voy a dejar aquí como está, bajo el más, y resuelvo la multiplicación. 3 por 2 me queda 6 y ahora sí voy a hacer la suma, 5 más 6, que me da 11. Aquí tenemos otro ejemplo. Como siempre, separamos en términos. Tendríamos aquí 4 términos, ¿sí? Y vamos a resolver primero las multiplicaciones o divisiones. En este caso tengo esta multiplicación, 3 por 4, 12, más 2, menos 5 por 2, 10, más 3, porque acá no tenemos ninguna operación. Fíjense que algunos suelen asociar y aplicar la propiedad asociativa, pero aquí estamos cometiendo un grave error porque el 10 tiene signo negativo y a veces un error de los alumnos es agrupar sin considerar el signo negativo, por lo tanto esto sería un error. Lo recomendable es o calcular todo mentalmente o, como vimos en el primer ejemplo, ir de izquierda a derecha resolviendo. Entonces aquí, por ejemplo, tendría 12 más 2, 14. Luego a ese resultado le voy a restar el 10, con lo cual me va a quedar 4. Y finalmente hago la última suma y esto me daría 7 como resultado final. Veamos cómo vamos a resolver problemas con números complejos. Para ello es importante saber cuándo emplear las operaciones de suma, resta, multiplicación o división. Vamos a emplear la suma cada vez que queramos calcular un total, cuando necesitemos agregar o aumentar cantidades. La resta la vamos a ocupar en el caso de tener que disminuir, calcular una diferencia o cuando tengamos gastos. La multiplicación la vamos a utilizar cada vez que queramos calcular el total de muchos objetos que sean iguales. Y finalmente la división la vamos a utilizar cada vez que tengamos que repartir o distribuir algún objeto o cantidades. Veamos el siguiente problema para ver cómo lo resolveríamos utilizando operaciones con números naturales. Juan tiene 5.000 pesos y gastó 500 pesos en útiles escolares
Le prestó 1.500 a su amigo y perdió 200 pesos en una apuesta. ¿Cuánto dinero le queda? Siempre es muy bueno leer el problema, leer bien la pregunta, buscar los datos que nos ayudarían a resolver el problema y contestar la pregunta, realizar el cálculo y finalmente responder la pregunta al final de cada problema. En este caso me preguntan cuánto dinero le va a quedar a Juan luego de lo que le ha ocurrido. Como tuvo un gasto de 500, como prestó dinero, que también es como una pérdida, y acá claramente perdió en una apuesta, estos valores nos van a servir para saber de lo que tenía cuánto dinero le ha quedado. Como en todos los casos ha perdido dinero, estos valores seguramente se lo vamos a tener que restar a 5.000 pesos. Una forma de resolver el problema sería sumar todas las pérdidas y luego ese resultado restárselo a 5.000 pesos, que era lo que él tenía al principio. Bien, sumamos todos los gastos. Acá tenemos 0, 0, 5, 10, 12, me llevo 1 y acá tenemos 2. Así que tenemos 2.200 pesos en total entre todo lo que gastó o perdió. Finalmente vamos a aplicar la resta para poder resolver el problema. Tenemos 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 0 menos 2 no puedo, pido una ayuda. Esto queda en 4, esto es un 10, 10 menos 2, 8, 4 menos 2, 2. Y allí tenemos el resultado final de lo que le quedó a Juan. Y entonces la respuesta quedaría: a Juan le quedan 2.800 pesos. Muy importante no olvidarnos de colocar la respuesta al final de cada problema. El siguiente problema dice: María repartió 27 manzanas a 5 niños. ¿Cuántas manzanas le quedaron? Como en este caso nos está hablando de que María repartió las manzanas, la operación que vamos a utilizar será una división. Pero hay que tener cuidado con la pregunta que nos hacen en este problema. Entonces, tenemos 27 manzanas que la vamos a repartir a 5 niños, así que la operación es dividir las 27 en 5. No puedo tomar una cifra, tomo de 2, esto está de 5, 5 por 5, 25, al 27 me faltan 2. Y ahí se terminó la división. Pero en este caso no nos preguntan cuántas manzanas le correspondió a cada niño, que serían 5, sino cuántas manzanas le quedaron a María. Y en este caso la respuesta es 2. Entonces, respuesta: a María le quedaron 2 manzanas. Veamos el último problema. En este caso, Pedro compró 5 lápices, 4 borradores y 3 lapiceras. Si cada lápiz cuesta 15 pesos, cada borrador cuesta 10 pesos y cada lapicera cuesta 20 pesos, la pregunta es: ¿cuánto gastó en total? En este caso, como tenemos que calcular el costo total en dinero, vamos a utilizar la multiplicación y la suma. Vamos a multiplicar los 5 lápices por su costo. En este caso tengo 5 lápices y el costo es de 15 pesos. Así que voy a multiplicar 5 por 15. A eso le vamos a agregar la multiplicación de 4 borradores por su costo, que en este caso tenemos de 10 pesos. Y finalmente vamos a multiplicar las 3 lapiceras que compró Pedro por su costo, que en este caso es 20 pesos. Entonces resolvemos 5 por 15, que me queda 75, más 4 por 10, que me queda 40, más 3 por 20, que me da 60. Finalmente realizamos la suma y tenemos el resultado final. Como la pregunta es ¿cuánto gastó en total Pedro?, vamos a colocar nuestra respuesta. Entonces nos quedaría que Pedro gastó 175 pesos en total. Bien, de esta manera hemos visto cómo aplicar los números naturales en situaciones problemáticas básicas y también cómo operar con los números naturales teniendo en cuenta los términos y resolviendo siempre de izquierda a derecha. Espero que les haya servido el material. No se olviden de suscribirse al canal, activen la campanita para recibir todas las novedades cada vez que subimos nuevos videos y a seguir aprendiendo con matemática desde casa.